Bueno, vamos a iniciar con poquitos pero suficientes. Gracias a Dios nuestro Señor y Padre, gracias a nuestro Dios de todas misericordias, a nuestro gran yo soy, a Dios Todopoderoso, que con sus múltiples dádivas, con sus múltiples bendiciones, nos ha permitido llegar a este tiempo, Dios, donde nos reunimos en diferentes lugares. Nosotros, como ya te había dicho antes, sin entender realmente cómo funciona, pero sabiendo que tú estás en medio de nosotros, independientemente del lugar a donde estemos, te damos gracias por dejarnos haber llegado aquí con bien. Igualmente pedimos por los que faltan por llegar, para que, bueno, tú les proveas, Señor, de lo necesario. Lo primordial por lo que te pido, Señor, es que en nosotros haya un corazón dispuesto. Hagamos a un lado prejuicios, ideas propias, cosas incluso aprendidas, y que sea tu Espíritu Santo quien nos redarguya, Señor. Algo que necesitamos, Padre Santo, y con urgencia, y estando presentes o no presentes, es que tú nos bautices con tu Santo Espíritu, que tú nos visites, ya que a partir de ese momento vamos a poder entender muchas cosas, Dios. El entendimiento se nos abrirá y podemos ver las cosas pues como a ti te agradan, no como yo quiero. La carne y el espíritu por sí mismas se rechazan, se repelan, y pues obviamente lo que nos interesa, Dios, es que el espíritu, lo espiritual, se sobreponga sobre lo carnal, que es lo que nos lleva a muerte. Ambas cosas pues generan resultados, unos para muerte y otros para vida, y nosotros clamamos, Señor, para que sea la vida que vive en ti, Dios, la que a nosotros nos haga, pues, nos vivifique, Dios, y podamos ver cara a cara, Dios, o entrar confiadamente en tu santo templo para poder platicar contigo. Te damos gracias por la vida de los que estamos aquí y de los que faltan por llegar, en nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a empezar Efesios, ¿o me equivoco? No, está bien. Igual, autor Pablo. Vamos a empezar con la salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta iglesia de Éfeso también, bueno, se menciona en Hechos, no sé si recuerden, pero bueno, la podemos leer a partir del capítulo 18 de Hechos, para recordarla. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Aquí nos vamos a ir un poquito más despacito, porque necesita ser todavía muchísimo más claro. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Cuál? ¿Todas? ¿Cómo a quién le está hablando? A la iglesia de Éfeso, pero a los efesios. Sí, pero esa a gente que ya, bueno, a personas que ya lo conocen, ¿no? Así es. O sea, ya... Esa es la iglesia, no el bueno, mundo. O sea, ellos ya son como llamados, ¿no? ya son llamados, todos ellos. Aquí están predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea, obviamente a quien ha creído, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, gracias a Cristo, nosotros recibimos toda esta bendición. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. O sea, esto de que nos está hablando de una predestinación. Está predestinado. ¿Y eso qué significa? Que el que nace para maceta, del corredor no pasa. O sea, está destinado a ser maceta. Nosotros estamos destinados a ser creyentes. Sí. Entonces, ¿de qué sirve que me porte bien si Dios me va a salvar? Si pensamos así, entonces no estamos predestinados para su gloria y para su gracia. Francamente se presta, es confuso para uno, ¿no? Para la mente humana poder entender esa parte de cómo es que uno está predestinado y cómo es que tengo que echarle ganas para ser de ser de los hijos de Dios, ¿no? Yo todavía siento que es una parte que el ser humano no podemos todavía como comprender en los términos de Dios. Pues sí, o sea, y de hecho sí es fácil de entender porque Dios lo sabe todo. Entonces sabe quién se va a perder y sabe quién se va a salvar. Por ende, estamos predestinados. ¿O no? Pues sí, hay iglesias, por ejemplo, que cuando tocan este punto, asumen el hecho o promueven la idea de que, bueno, pues si ya estás salvado ya, o sea, ya estás predestinado ya, prácticamente ya no te preocupes, ya tienes tu boleto Vive asegurado, la vida, ¿no? loca. Ajá, entonces se permiten muchas otras cosas. Entonces la parte donde puede sentirse confusa esa idea, ¿no? Porque muy fácilmente se puede distorsionar. En este caso, obviamente está hablando a su iglesia. Está hablando a alguien que tiene el corazón dispuesto hacia Dios. Por eso dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo era, ya existía Armando, ya existía Laura, Daniel, o sea, todos nosotros ya existíamos en la mente de Cristo y en la mente de Dios, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan de la... Exacto, no éramos hijos. No éramos hijos. Aquí viene la idea de errónea de pensar que todos somos hijos de Dios. Y que todos somos hermanos. Que todos somos hermanos. No, todos somos creación de Dios. Somos criaturas primordialmente. Por ende, en este caso, necesitábamos de algo, pues no tan sencillo, o algo tan fácil de como una firma en un registro civil para ser adoptados. Aquí se requirió pues de un sacrificio demasiado grande, demasiado alto, que era la vida del mismo Jesucristo, Hijo de Dios,
derramando su sangre para pagar por nosotros. Y ya no fuéramos enemigos de Dios, sino fuéramos aceptos a Dios, según el puro afecto de su voluntad. Así lo quiso. Hay una parte en Salmos donde David se pregunta, ¿qué es el hombre para que lo tengas en tan alta estima? ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, se dice por ahí que somos los únicos seres creativos, o sea, de crear cosas, bueno, entre comillas, la parte de la creación, porque no podemos crear nada, sino simplemente lo transformamos. Pero, por ejemplo, un elefante no compone un poema que te haga llorar, o un delfín pinta un cuadro, ¿me explico? O sea, tenemos como cualidades netamente, o refiriéndose solamente a las cuestiones humanas. Bueno, pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué nos dio tantos privilegios? Porque Dios nos ama. Por su voluntad. No, no nos ama. No. Dios ama al mundo así. Él se ama a sí mismo. O sea, a lo que voy es... Pero también a mí me parece que Ok, sí, ok, sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que por todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto aquí es, ¿porque te ama entonces hizo todo? La pregunta es, ¿por qué te ama? O sea, ¿qué tienes de bueno? La verdad. bueno, o sea, eso es algo Amas a Armando porque es fiel, porque es buen padre, proveedor, amoroso, cariñoso. O sea, tiene muchas cualidades. Pero si fuera mujeriego, parrandero, jugador, mentiroso, pues ese amor no existiría. porque nos ama Dios. Y es lo que somos, parranderos, mentirosos, jugadores. O sea, ¿qué tenemos de bueno? No, Entonces va a ser que Es él amor ama- a su Hijo Jesucristo, no, es amor a su creación. porque dice que todas las cosas por él. ¿y por qué no fueron hechas. tiene el mismo beneficio un perrito que es más noble? Porque es Un voluntad de caballo Dios. que es más bello. Daniel, porque es voluntad de Dios, ahí lo dice. Porque es su voluntad. Tan, No hace. nada más por eso. Es su voluntad. El querernos, amarnos, es por su voluntad, porque él así lo decidió. Hay gente que de verdad se llena la boca, es que Dios me ama tanto. Ay, bueno. Pero eso pues es como que es muy superficial, ¿no? Sí, efectivamente. El asunto es que no somos merecedores de ese amor. La verdad, o sea, Ninguno. siendo honestos, nadie se merece ser amado o De la que Dios forma- haya entregado a su Hijo por mí. ¿Sí me voy explicando? Sino por su pura voluntad es que tenemos todo esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué? No sé. ¿Sí escuchan? ¿Sí están escuchando? Muy atentos. Pues sí, ¿no? ¿Sí están escuchando ya? Sí. Ah, ok. No sé. Por eso dice el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No otra cosa, por su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amado con mayúsculas. Es Jesucristo, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Va de nuevo? ¿Beneplácito qué es? Como como el gusto, la alegría, ¿qué más puedo decir? Regocijo. El regocijo. Ah, El 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, eso ya lo sabíamos, ya llevamos tiempo leyendo acerca de esto. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Inteligencia. Pienso sobreabundar. Para con nosotros en sabiduría e inteligencia. ¿Se consideran sabios, inteligentes? No, bueno, ¿O a qué se refiere? es que esa es la parte, ¿no? De cuando uno hace cosas buenas no es por mí, no es porque Dios nos ha dado precisamente sabiduría e inteligencia, pero eso no proviene de mí, ¿no? De nosotros, ni siquiera en eso, ¿no? Por eso ahorita que me imagino que estabas pensando cuando dijiste no somos creadores de nada, porque en realidad todo el que ha creado algo, pues es gracias a Dios, porque nos ha dado a cada uno diferentes dones o diferentes talentos. Hubo, de hecho, existe todavía una gran polémica sobre las cuestiones de la clonación. A nivel científico, por ejemplo, sería generar un pequeño Danielito, o sea, a lo mejor un feto, y si yo me enfermo del hígado, sacarle el hígado al feto y pues, o a lo mejor llegar a la idea de que ese feto creciera y pudiera yo usar su hígado, su riñón y todo lo que me haga falta. Que si me mochan un brazo, pues me lo pegan. Pensando en esa parte humana hacia el servicio del hombre. El punto de esta discusión llegó a tal grado que llegan a decir que descubrimos el genoma de Dios. O sea, que ya saben cómo Dios funciona. Y, o sea, cómo hizo su creación. La cuestión es que nadie puede dar vida. O sea, no han llegado ni llegarán a ese punto. Y lo más interesante, bueno, había como una serie de, como broma o chiste, que un científico le decía a Dios, ya podemos hacer todo lo que tú haces. Y la respuesta de Dios, ok, vamos a hacer un concurso y vamos a formar un hombre. Nada más que tú con tus materiales y yo con los míos. O sea, el hombre no tiene nada, no tiene habilidad de crear nada. O sea, crear es decir, hágase una taza, ¡fum!, se hace. Así que sea de la nada. De la nada. No lo puede hacer el hombre. Si un hombre quiere hacer una taza, bueno, tiene que ir a conseguir sílica y ciertos tipos de arenas, o hacerlas moldes y calentarlas a altas temperaturas en un proceso y ¡tadán!, tenemos una taza. Pero el hombre al hacer una taza, ¡ay!, es una taza y se siente mucho. O sea, no va por ahí. Al final de cuentas, somos simplemente moldeadores de lo que ya existe, no creadores como tales. Dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta sabiduría e inteligencia que habla en el 8 es precisamente reconocer que necesitamos de un Salvador. La sabiduría es el temor a Dios, ese es el principio de la sabiduría. La inteligencia, obviamente, abocada hacia el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Y a través de eso nos da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos salvos para estar con Él. Y ese es según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, ese es su gozo, su gusto, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué fueron todas esas cosas? Pues el sacrificio, la pureza, la obediencia. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación de así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Todo esto tenía que ocurrir. O sea, todavía no leemos el Antiguo Testamento, pero hay muchas profecías y cuestiones que se mencionaban y que hoy por hoy se han cumplido. En específico, refiriéndonos más a Jesucristo, hay muchas profecías que de verdad sería imposible pues, atinarle a tantas, a pesar de los siglos que habían pasado desde que se dijeron hasta que se cumplieron. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí está hablando de que él necesita que seamos adoradores fieles, ¿no? No necesita, Bueno, Él quiere. él quiere que seamos adoradores. Por eso habla de la... En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso de las arras es como... ¿Se acuerdan de con qué se casaron? No. Las moneditas. Es un pago. Las arras. En Él también ustedes, habiendo oído en el 13 otra vez, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros primeramente oímos la palabra. En este caso, Armando y Laura trajeron a través de mí. En su caso, a través de Armando, creo, ¿no? De un amigo. Sí. Y de otro amigo. O sea, es por el oír. ¿Cómo se llama? Dice el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, o sea, una vez que creímos en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el pago, o sea, como por ejemplo, ustedes me venden su casa. Es como si fuera el pago. Y entonces ya se vuelve mi casa, es el trato. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es cuando va a hacer la segunda venida. Cuando Él venga. Cuando él venga. ¿Sí vamos claros aquí? Sí. ¿Un poco enredoso o todo muy bien? Un poquito, pero sí. Un poco. El espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es Jesucristo. O sea que Jesús nos está... Va de nuevo, por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. O sea, ¿qué hacía Pablo? O sea que Oraba y agradecía, ¿no? Por la iglesia de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, esta es una buena oración. Que te dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de él. Ojo, no para inventar cosas. Parece que te habló. Pues muchos hacemos eso. Alumbrando los ojos de su entendimiento. ¿Se han sentido eso? Sí. Sí, cuando hasta se te abren los ojitos. Ah, entendí. Para que sepan, este es el propósito. O sea, no nos vamos a hacer sabios para sentirnos mucho, sino ¿para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, el Señor Jesús es dueño de todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oye, Daniel, aquí dice que Jesucristo Dios es dueño de todo. Así es. Pero también también la Biblia habla que Satanás es el que gobierna en este mundo. ¿Cómo entendemos No. eso? ¿Cómo? Es que la Biblia lo dice, que él es el que está... Bueno, este es mi departamento y tú me lo rentas. ¿De quién es? mío. ¿Quién lo Daniel, usa? Diga usted. por ejemplo, dice que Dios escoge a los que va a salvar. Ajá. Entonces no nos salvamos por nosotros mismos. Jamás. No. Es lo que no entiendo yo. Entonces, ¿para qué nos portamos bien? Nadie decidió que se porte bien. Esa duda la tenemos en muchos momentos. No se tiene que portar bien. Quien le enseñe eso, táchelo de mentiroso. La Biblia no enseña eso. Pero tú le estás enseñando, Daniel. Porque, Jamás le he dicho que se porte bien, ¿o sí? porque sí dice que se porte uno bien. ¿Dónde dice? Dice que tiene uno que ayudar al que necesita, Bueno, querer a los enemigos aunque lo insulten a uno. O sea, eso es portarse bien. Sí, pero bueno, ahorita Si lo te insultan, Pásame la pluma, ¿tienes? No, sí es entendible lo que estás diciendo. Ahorita ojo porque, bueno, ya Daniel lo va a explicar, pero a veces puede ser hasta como un juego de palabras, pero realmente uno se porta bien, digamos, en esos términos. ¿Sí? Se porta bien en esos términos, no porque me tenga que portar bien, o sea, ese no es el origen. El origen de todo es que yo quiero agradar a Jesús y como consecuencia las obras buenas salen, pero no es el origen, digamos. No sé si... no lo entiendo. Lo vimos en la clase anterior, me parece, o la antepasada, refiriéndonos a los frutos. Que si habían escuchado pujar a un árbol de manzanas, Ah, o sea, esforzándose por dar manzanas. No lo hemos escuchado, No. ¿sí? no. Ok. ¿Han oído ustedes hablar de Armando Hijo el Ratero? No, ¿No? no. Porque pues, los papás fueron rateros, ¿no? Pues parece que no. O sea, son consecuencias, ¿me explico? Sí. Ajá. Ese es el fruto natural de pertenecer o de ser hijo de. Por ejemplo, si nosotros nos decimos hijos de Dios,
¿debemos decir groserías? No. No. A ver, y no digo groserías porque no las tengo que decir. No, porque a Dios no le gusta. No las tengo que decir porque Dios no las dice. No le agrada. No, y más allá de no le agrada, Él no las usa. Porque Él es santo. O sea, no está en su vocabulario. O con las mentiras. Ajá. ¿Por qué no debo de mentir? Porque no miente. Porque Él no miente. Y si soy hijo de Dios, lo natural es que yo no mienta. Porque no contiene. Eso es natural. La contiene, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso que menciona Daniel, que dijeran que si yo soy ratero, por ejemplo, yo no robo, mi argumento no es que no robo para que no me metan a la cárcel, porque entonces habría ahí una intención mala de fondo, es decir, trato de evitar la cárcel, por eso no robo. Ese sería un argumento. Pero el argumento válido es no robo porque eso no me lo enseñaron, no es mi naturaleza, no me nace robar, porque no crecí en una familia que robara. Entonces se digan, parecería lo mismo, pero no es lo mismo, el origen es muy diferente. Entonces aquí, por eso se refería a Daniel, el que no estamos enseñando no nos dicen no roben, ¿sí? O sea, no es, hagan buenas cosas, realmente ese no es el origen. Aquí el origen es ser como el Padre, lo que nos enseña, y como consecuencia, pues, todas las cosas buenas irán saliendo de nosotros, pero no es lo mismo pensar, híjole, yo quiero hacer cosas buenas para salvarme, porque entonces estoy pensando yo en una salvación, no estoy pensando en que amo y quiero ser como Dios, ¿no? Entonces, parecería lo mismo, pero no es lo mismo, el origen de las cosas es muy diferente en un caso y otro. Pero sí buscamos la salvación. Sí, en un principio. Por ejemplo, a mí me interesa su amistad. ¿Por qué? Porque tiene una casa y tiene taxis y otra casa en Morelia. No. Sí, Sí. Sí. por eso es mi amigo. ¿No por interés? ¿Suena que me interesa? ¿Sonaré interesado acaso? No, pero... Ok, ahora, ojo. Eso fue lo que me atrajo en un principio. Pero después de tratarlo, pues ya no es por sus casas, ni por sus taxis, ni por sus coches, ni por su dinero. Me cae bien por lo que él es. El asunto con Dios es que sabemos que Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo, que tiene el poder de mandarme al infierno si Él quisiera, de matarme, de exaltarme, de humillarme. Él lo puede hacer todo. Entonces lo puedo ver de dos formas, como quedar bien con Él para que me trate bien. Obviamente no podemos burlar a Dios, o sea, Él no puede ser burlado. Él sabe nuestras intenciones. Pero la idea primordial, o sea, yo siempre lo he dicho, yo llegué a este camino por temor, porque yo no me quería ir al infierno. Pasado un tiempo empecé a conocerlo y me dio mucho gusto conocerlo. O sea, más bien que él se presentara a mí de esta forma y me enseñó a amarlo y a disfrutar su presencia. No es porque me vaya al cielo o al infierno. Es su voluntad, sino es por lo que Él es, no por lo que Él tiene o puede hacer. Cuando Él nos dice que estamos predestinados, bien mencioné en un principio que hay gente que piensa, entonces, ¿para qué me porto bien? Y dije, pues precisamente esa gente que piensa así, pues obviamente no tiene ese deseo, no es hijo de Dios. ¿Me explico? Sí. Que no está en su naturaleza. Cuando decimos estamos predestinados, Él ya me escogió a mí, sabe lo mula que yo puedo ser, sabe lo duro que yo puedo ser,
lo necio que puede ser, y Sí. me va a dar las cosas para que pues yo caiga y me rompa y me afloje y me rinda ante su soberanía. Ajá. A lo mejor, mira, y Ok. a lo mejor podría ser otro ejemplo, mira. Haz de cuenta que yo me voy a morir y yo antes de morirme, pues digo, ya dejé una herencia, ¿sí? Ya dejé una herencia y ya están los beneficiarios, ¿no? Pues muchos dirán, ¿para qué? Pues ya para qué le hago la barba o para qué me le acerco si ya, si me deja algo bien y si no, pues ya no, o sea, ya no hay nada que hacer ahí. Pero habrá otras personas que se acerquen a mí porque me quieren o porque están agradecidas, es decir, no están a expensas de la herencia. ¿De qué les dejas? Entonces, la intención es muy diferente de una persona y otra, ¿sí? Posiblemente alguno esté conmigo cuidándome pues para ver qué obtiene, ¿sí? Pero el otro no le importa si no está en la herencia, si no aparece en la herencia, simplemente está porque me agradece o porque me quiere o por algo bueno. De esos que Entonces se Por un fijan, amor, ajá, por un entonces, amor incondicional. exacto, entonces por eso esa es la diferencia enorme, la intención en el fondo. Nosotros nos portamos bien o procuramos portarnos bien porque queremos a Dios y porque por agradarlo y por estar bien con Él, o sea, por realmente que se fije, que vea con buenos ojos nuestro accionar, pero no por el hecho de, ya la salvación vendrá como consecuencia, ajá, exacto. ¿sí? Pero no es nuestro fin, porque si yo pensara, híjole, tengo que hacer esto porque si no me voy a ir al infierno, en realidad Dios pasa a segundo término, realmente lo que estoy pensando, lo hago todo por una cuestión de miedo, de tal vez de protegerme a mí mismo, pero en realidad Dios queda en un segundo plano. Entonces sí es diferente la intención en un momento y otro. Que de hecho es lo que vamos a leer ahorita y esto lo clarifica todavía muchísimo más. ¿Ya? Ajá. Ok, No, bien. está bien. Dice salvos por gracia. ¿Sí saben qué es la gracia? La gracia de Cristo. Pero ¿qué es gracia? La palabra gracia. Ya gratis. Gratis. Así es por gratuidad. Es algo que Dios nos regala, la salvación. Y dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, así de me porto bien, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por eso esto queda claro de que las obras buenas que tengamos son por obra de Él. Así es. La O sea, conducta buena, el comportamiento bueno es gracias a Él. O sea, es sí, una consecuencia. empieza diciendo salvos por gracia, ¿no? Por medio de la fe. O sea, la salvación es gratis, es decir, no tuve yo que hacer nada para No, que mereciera que Dios aceptara como pago para salvarme, ¿no? ¿Sí? Entonces, La tendencia natural de la gente es la de ganarse todo, ¿no? Sí. Voy a hacer esto para entonces que suceda esto. Y Dios lo que nos da es un regalo que se acepta por medio de la fe.
Fe que vimos en la cruz a un lado a un ladrón arrepentido, el cual le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo le responde, de cierto te digo, que hoy estarás en el reino de los cielos. En el paraíso, perdón. Ahí es muy claro, Daniel. Fe, regalo, o sea, pero ahí no tenía obras. no hizo nada, no le dio a los pobres, Nada. fue un ratero desgraciado, o sea, no sé qué habrá hecho al punto que lo crucificaron, ¿me explico? Pues sí, porque O sea, era algo grave. se castigaba con... No estaba ni bautizado. Todavía otro de al lado se estaba burlando de él y le dice, ni en estos momentos temes a Dios. Y gratis, porque lo recibió por fe, o sea, como dice aquí, no por obras. Hay mucha gente que vive en cuestiones de obras. Me voy a portar bien, di la ofrenda, ayudé a Armando y a Laura, les hice este bienestar a los fulanos, doné para el Teletón, di para la Cruz Roja y así. Incluso la gente, pues, los narcotraficantes donan. hacen grandes donativos, hospitales, carreteras, y o sea, casi trabajan mejor que el gobierno, pues. Tratando de expiar ese malestar, ese que exceso, ya llega a un punto que es un exceso, es grosero, la cantidad de dinero que pueden amasar. ¿Y a base de qué? De vidas, de sangre. O sea, es un dinero muy sucio. Para expiar eso, pues hacen cosas buenas. Imagínense si yo construyo un hospital de calidad del ABC y no cobro ni un peso. No, pues qué bueno eres. Ay, qué bueno. Qué bueno. Se va a ir al cielo. Directito. Y con todo y zapatos. Pero el Señor fue con Jesús... dinero mal habido, ¿no? No, a lo mejor muy honesto. Sí, puede ser. A lo mejor soy Slim. Siempre saco Slim, ¿no? Pobrecito. Dale. Ya queda solo. Y el asunto aquí es, si yo llego al cielo y el Señor me paso a juicio, mira, Señor, el hospital que yo hice. ¿A cuántos ayudé? ¿A cuántas personas les ayudé? No me interesa. O sea, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo hice más que Armando, yo hice más que Laura, yo hice más que Vicky. O sea, aquí nadie se gloría. Y que tiene que ver con el capítulo anterior, la sabiduría y la inteligencia proviene de Dios, o sea que ni siquiera eso, ni siquiera el haber donado tanto dinero fue obra mía, porque el origen es la sabiduría y la inteligencia que Dios me dio. Aquí la parte es que nos dice esto, o sea, ¿de dónde nos sacó? Dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en esas borracheras, en esos chismes, pachangas, en los cuales todos nosotros, los que estamos aquí reunidos y los que nos están oyendo, ahí andábamos. Todos. Pero lo importante es que sea que andábamos, no que andamos. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Pues préndanle a la tele y pónganse a ver a Justin Bieber o a cualquier héroe, Laura de América o cualquier personaje que ellos les van a indicar el camino cuál es el del mundo, el cual trabaja conforme al príncipe de la potestad del aire. Interesante definición, o sea, sabemos que hay, bueno, no tenemos guerra con sangre ni carne, sino contra principados y huestes en las partes celestes, o sea, en el cielo. Las ondas radiales y televisivas, ¿por dónde se mueven? Por el aire. Y es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A eso me refería cuando dice que Satanás es el príncipe de ahorita. Sí, pero él no es dueño de nada. O sea, se le es permitido usar y moverse y hacer como se debe, pero el dueño es Dios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Te vestías como Flans?
Ustedes se vestían a gogo, minifaldas. O sea, es No, pues no. lo que dicta la tendencia, o sea, cómo van las cosas. O sea, ustedes fíjense cómo va nuestra juventud. Ajá. En los deseos de nuestra carne. Quiero, dame. Droga, vuela. Y etcétera. O sea, todo es un placer inmediato, momentáneo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, esta es una palabra muy interesante, por naturaleza, o sea, lo natural, hijos de ira. O sea, nosotros provocábamos a ir a Dios con nuestros actos. Lo mismo que todos los demás que con nosotros andábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que no sabemos por qué nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún ustedes en la borrachera, Armando en sus negocios y Laurita en sus ideas, y Vicky pensando quién sabe qué, porque estábamos muertos todos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. O sea, no hicimos nada, ¿sí me explico? Sí. Ay, algo bueno debía haber hecho en la vida para que hubieras... No. Por gracia, gratis. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras. Pórtate bien, mijito. No por fe. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ojo, nadie es salvo por obras, pero entonces somos creados en Cristo para buenas obras. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Obras o no obras? Es que consecuencia, como lo explicó hermano Sara. O sea, no es que tengamos que hacer obras o cosas buenas, simplemente nos vamos a comportar como es el Padre, entonces es una cosa natural de que hagamos obras. Que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, yo A ver. entiendo así, ¿no? Esa es la parte que hay que diferenciar muy bien. Dios prepara. Nadie se salva siendo bueno, sino cuando yo tengo fe, llega la salvación a mi vida y entonces voy a hacer cosas buenas. Por lo que les expliqué, como el Padre no dice groserías, yo no voy a decir groserías. Como el Padre no roba, yo no voy a robar. Como el Padre no miente, yo no voy a mentir. O sea, eso es lo que naturalmente va a empezar así a suceder en mí. Como naturalmente fui hijo de ira, así naturalmente soy hijo de Dios. Ay, no lo entiendo, como hijo de ira. O sea, lo que habíamos leído. O sea, por naturaleza éramos hijos de ira, porque hacíamos todo lo malo. Pero también somos hijos de Dios. No. Eso es en un principio. Ajá. Pero una vez que yo creo, Ya. por fe, ¿qué pasa? Soy salvo. Dios me acepta, me hace su hijo. Y entonces, naturalmente, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cosas malas? No. Pero eso no significa que no peques. No. Es otra cosa. Aquí la onda es practicar el pecado. O sea, todos pecamos. De omisión, de lo que ustedes gusten. Pero no es nuestra naturaleza. Exacto. Sí. ¿Sí queda claro o Y más el- o menos? y el pecado, por ejemplo, podemos cometer un error, pero si reflexionamos y pensamos que está mal, pues esa es la parte de entender que no va por ahí, ¿no? Que Dios no quiere eso para nosotros. Entonces, no que practicar el pecado es que no tengamos conciencia de que estamos pecando.
pecando, o sea, de que lo hagamos de forma natural, Ujú. o sea, que estemos insultando, conteniendo a la gente de manera natural, o sea, Exacto. puedes a lo mejor contender con la gente porque algo no te gustó, pero también tienes que reflexionar así que no era por ahí, o sea, porque Jesucristo no contiende. Al final de cuentas, tú regresas, ay, Ajá, yo hubiera dicho esto, o en otro tiempo, no se lo hubiera. sí, exacto. Y ahora ya no, Ahora ya no lo puedo hacer. ahora porque- no es que no lo puedes hacer, claro que lo puedes bueno, más hacer. bien ya no, o sea, ya no lo debes hacer porque No, también no está prohibido. pues ya, No está en tu o naturaleza, sea, ya no lo hacen, o sea, ya, no forma parte de ti. ¿Sí? Sí. por eso ya no se enoje suegra. ¿Sí quedó entonces clarísimo esto? Sí. Entonces, no hay que portarse bien. ¿Estoy diciendo una tontería? No, 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 pues, Entonces, ¿qué hay que hacer? La palabra es, la palabra aquí clave es el hay que o tengo que. tenemos que imitar a Cristo en Cristo Jesús. O sea, es cuando uno dice hay que portarse bien. No, por naturaleza me porto bien, naturalmente. Eh, por ejemplo, no sé ustedes si tengan la costumbre de cada vez que llegan a una casa llevar algo. ¿Lo acostumbran o Hay no? veces, no, pues hay veces, Hay veces, ok. En mi familia es como algo enseñado. Yo no digo, ay, hay que llevarle algo a Laurita. Hay que. Se le lleva y se acabó, no me importa si ella lo acepta, no lo acepta. En mi naturaleza está y se le voy a llevar y se acabó. ¿Me explico? ajá, Tengo que llevarle a Armando, o sea, hasta suena como obligación y manda. Como de flojera. Y no debe ser así, o sea, nuestra relación con Dios no debe ser así. Armando ponía un buen ejemplo en el aspecto de, pues, de las obligaciones, o sea, como tales. Pues quien tiene la idea del robo, por ejemplo, sabe que en algún momento pues la justicia le va a caer. Y él dice, tengo que portarme bien, pero pues por dentro quiere robar, o sea, él ve las oportunidades, es bueno para eso y lo hará. A lo mejor aguantará un mes, 2 meses, pero pues al final de cuentas regresará al mismo lado, porque esa es la naturaleza. Yes. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca.
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Va de nuevo. ¿Nosotros qué somos? ¿Gentiles o judíos? Gentiles. Gentiles. Y se acuerdan que antes, tanto judíos como gentiles no se llevaban, Ajá. no tenían nada en común. Todas las promesas de Dios eran para ¿quiénes? Para los judíos. Para los judíos exclusivamente. Ese era su pueblo. Dice, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los mismos judíos llamaban incircuncisos a los gentiles. ¿Sí estamos claros? Sí. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, o sea que no conocían nada de los pactos ni de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, vivían como animalitos. No ¿Sí? creían en nada. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos acercó, nos injertó, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por ejemplo, Pablo, ¿qué era? Romano. ¿Pero qué? Judío. Judío. No era judío. Y Pedro Judío. Judío. y Tomás, Judío. Judío. Jacob, Todos eran judíos. todos eran judíos. Todos eran judíos. ¿Y a quienes le predicaban ellos? Pues a judíos que se convertían a Cristo por el mensaje de la cruz. Pablo tuvo un papel preponderante a la hora de tener el ministerio de predicarle a los gentiles. Y entonces, tanto judíos como no judíos creían en el mismo Dios y tenían las mismas promesas. ¿Voy claro? Sí. Dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, Ajá. matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, o sea, tanto a judíos como a gentiles. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que hay que edificar? Y nadie puede poner un cimiento nuevo. ¿Se acuerdan qué son los cimientos? Las bases, ¿no? Las bases de... La base que es de todo. Jesucristo. Todo lo que construyamos hacia arriba, pues va a pasar por una prueba. Y ahí vamos a ver si le metimos piedras preciosas, oro, plata, u hojarasca o madera. Si nuestro trabajo fue débil, pues se va a derrumbar. Pero ¿qué sigue? Con los cimientos, eso sigue. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios. Clarito, Aquí está. Sí, es que ¿duda, señor Armando? No, Así que ahorita ya no hay, o sea, los judíos y los gentiles es lo mismo en cuestión del acceso. O sea, el acceso siempre y cuando crean en Jesucristo, Claro. porque si no creen, Pues o sea, es como un gentil que anda por la calle que no cree en Dios. es lo mismo. O sea, esto nos une en un mismo cuerpo. Sí, sí, sí. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que han oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. ¿Ya se fueron? No, esto. Tenemos el video. ya ¿Me no lo siguen? vemos. Ah, bueno, ¿Ya nos ves? No, porque pero nos oyen. Sí, sí, Misterio lo oímos. que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. ¿Queda duda? Aquí tengo una misterio. Entonces, ¿se acuerdan que en un principio Pablo, que se llamaba Saulo, a qué se dedicaba? a perseguir a los cristianos. Así es. Y yendo a Damasco, me parece, tuvo una visión, se le apareció una luz y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y bueno, obviamente era Jesucristo. ¿Quién eres? No le dijo Señor. ¿Mm? ¿Quién eres? Quien le cambió toda la mentalidad. Nació de nuevo, siervo fiel, útil sobre todo para el Señor, fundador de pues, muchas iglesias y gran predicador de la palabra como tal. Lejos de ser su trabajo enfocado hacia los judíos mismos, él fue mandado por el Espíritu de Dios a predicarle a los gentiles. ¿Se acuerdan que incluso se llegó a dar un problema de saber si se iban a circuncidar o no los gentiles? Porque según esto a los
los judíos, o más bien los nuevos cristianos que eran judíos, decían que sí se debían circuncidar. Llegaron a un acuerdo que no los iban a circuncidar, sino simplemente se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre y de fornicación. ¿Sí? O sea, eso llegaron al acuerdo. En este caso, Pablo a eso se dedica. Ese era su ministerio. Dice el 2, el que han oído de la administración de la gracia de Dios que nos fue dada para con ustedes, que por revelación, que es una revelación, algo que se muestra, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Es que revelación ahí quiere decir que Cristo le habló, ¿no? Le mostró. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos. ¿Sí saben qué es un coheredero? Un heredero compartido, ¿no? Nos incluyen. Una herencia compartida. Es como si ya el señor Armando me incluye en la herencia. Armando y yo, ¿qué vamos a hacer? Coherederos. O sea, que compartimos eso. Los judíos y los gentiles ya somos coherederos. O sea, los dos tenemos acceso a Jesús si es que creemos en él. Así es. Así ahí no hay diferencia de que si son judíos porque es el pueblo de Dios, sino que todos tenemos acceso a él si creemos en él. Así es. Bueno, yo siempre había creído que todos teníamos la misma oportunidad de condenarnos o salvarnos por ser creación de Dios. Entonces me hace medio difícil pensar que nada más a uno les daban la oportunidad a los judíos, y los gentiles pues también son creación de Dios, entonces se me hace un poco difícil. Pero no, porque comparten la salvación. Es lo que estamos leyendo aquí. Ajá. Que tanto judíos como gentiles compartimos la misma oportunidad, las mismas bendiciones, la misma... O sea, compartimos el todo. O sea, no va en cuestión de que a ellos sí, nosotros no. Porque dice que anteriormente no se salvaban los gentiles. En un principio. O sea, por eso aclara. Dice en el 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y en el 2:12, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andaban andábamos los gentiles. Usted todavía ni nacía. No. Pero ahora con Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, o sea, los gentiles, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. El amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y el conocer del amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, o sea, por ese ministerio que tenía Pablo, por ese encargo que tenía hacia los gentiles, ese trabajo que tenía con ellos, dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. O sea, esta es una petición de Pablo, que seamos fortalecidos con poder en el nombre interior, en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es ese hombre interior? El que batalla, al que le cuesta, al que necea, al que miente, al que lotería. Dice el 16, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta parte es importante, o sea, la base de todo es el amor. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dudas? ¿Quién entró? Lo que no le entiendo aquí donde dice en el 18, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. ¿De qué? No le entiendo en eso. El 17, desde ahí empieza. Para que habite Cristo por la fe en ustedes, en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender. O sea, estando a Cristo en medio de nosotros, seamos todos los que somos de Cristo capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea, toda la forma de Cristo. Oh. Completamente. Pero ahí se de una forma figurativa. Uh-huh.
Digo, porque no es posible comprender todo lo de Dios. Es que no es literal, textual. Ajá. Ahí dice, para que sean capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, como iglesia, ¿no? Completa, cuál es qué tan grande es el amor de Dios para con nosotros, ahí refiriéndose a la anchura, la longitud, la profundidad. Es una forma de decirlo, o sea, pues no podemos medirlo, o sea, es infinito en ese sentido. Ajá. Pero bueno, es una forma metafórica de decirlo. Bueno. Y ese es el amor que excede a todo conocimiento, o sea, lo sobrepasa. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es arduo el trabajo. ¿Es qué? Arduo, constante. Porque tenemos ese, ¿cómo dice aquí? Externo, el yo externo. ¿Cómo? ¿Qué? Entonces es el hombre externo, el hombre Interior. Y el hombre interior. Es la carne, ¿no? Estamos hablando de la unidad del Espíritu, o sea, el Espíritu es uno solo. El Espíritu que están que nos está hablando ahorita, o sea, es el mismo Espíritu que les llega a ustedes, que les llega a los de Colombia, a los de Madrid, a los de todo el mundo. O sea, hay una unidad, un mismo sentir. Dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿A qué vocación fueron llamados? ¿A qué vocación? No sé, ustedes, cada quien tiene uno. ¿Tú sirves? Predicar la palabra de Dios. ¿Y la predicas? Como puedo, sí.
O sea, necesitamos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Fuimos llamados a dar, pues hay que dar. Fuimos llamados a enseñar, pues hay que enseñar. Fuimos llamados a evangelizar, pues a evangelizar. Fuimos llamados al servicio, pues a servir. Y así nos las llevamos. Pero ¿qué características? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y soportándose es que, ay, ahí viene Laurita otra vez. O Armando con sus... Bueno, pues hay que aguantarlos. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto? Como base, o sea, como soporte. Soportar es de soporte, no de aguantarse. Es de ayudar, ¿no? Soportar es de ayudar a ti. De ayudar. Oye, y aquí con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Aquí no podemos entender que con tolerancia, ¿no? No es lo mismo. La tolerancia no es buena. No es buena. No, nunca. No es lo mismo que la paciencia. No, jamás. La tolerancia significa aceptar y aceptar y tomar las cosas de las cuales tú no estás de acuerdo. Fíjate que en la escuela de Camila hablaron de la tolerancia en los Claro, niños. eso es lo que Ahorita les están hablando enseña. mucho eso. Que los niños de repente no soportan cosas que les hacen los otros niños, ¿no? Ujú. O sea, que te jalan el cabello, por ejemplo, hasta las propias enfermedades, ¿no? Que si te escupió en la cara, porque tosió, que no sé. O sea, que los niños son muy agresivos. O sea, y yo puedo decir que Camila, por ejemplo, he visto que se acercan las niñas con ellas y les dices que te huele la boca. Entonces, eso siento que no está correcto que ellas se los digan, ¿no? O sea, porque las hace sentir mal. O sea, entonces ahí es donde la maestra, es un ejemplo ese, ¿no? De curso de Camila, pero así dice que los niños son poco tolerantes ahorita. Pues, Son agresivos. En algo que no les gusta. pues todos los niños son así. O sea, te van a preguntar, te van a avergonzar. Ajá. ¿Por qué el señor es visco, mamá? Y el señor a un lado. Se tienen dudas, o sea, Están creciendo. están creciendo y así son. La tolerancia como tal tiene el propósito de que nuestra sociedad acepte a pederastas, homosexuales, borrachos, todos por igual. Sí, pero eso es algo como que más elevado, ¿no? Por decirlo así, en cuestión de los niños, ¿no? Pues, con los niños empieza. Es lo mismo, el término es lo mismo. Pero entonces, ¿cómo explicarle a los niños esa parte de la... Entonces, Con respeto es entonces, diferente. no hay que utilizar la tolerancia. La tolerancia no. Tolerancia no. Es respeto. Es respeto a... Si tú te tapas la boca cuando toses, me respetas. Porque no se siente bien que me escupas. Es diferente. Le huele la boca. Hay formas de decir. No sé, o sea, son N cantidad de cosas, más no la tolerancia. Aquí el soporte es diferente, porque es en amor. En amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza, en su vocación. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, sentadita ahí. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto? Esta parte la vemos en los Salmos 68, 18. 68, 18. Uh-huh.
lo alto, cautivaste la cautividad. tomaste dones Hacéis Para los rebeldes, y para para los que para que entre entre ellos. Jacob, ¿qué es Jacob? Jehová, Dios. subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, hace dones para los padres y también ¿Se acuerdan para los que rebeldes, Jesucristo fue crucificado? Entregó el Espíritu. ¿Y a dónde lo llevaron? a la muerte? No, o sea, su cuerpo, Ah, cielo. su cuerpo al cielo, No es cierto, pues estuvo en la tumba, a ¿no? una tumba nueva, o sea, la abrieron para él exclusivamente. Al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó, Resucitó con un cuerpo renovado, o sea, un cuerpo nuevo, un cuerpo no terrenal. En ese lapso de tiempo que pasó, aquí nos dice, ¿no? Cuando estaba muerto, entre comillas. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, que no es lo mismo subiendo para arriba, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Se acuerdan que a los discípulos les dijo, es necesario que yo vaya para que les envíe al gran consolador? Esos son los dones a los hombres, lo que el Espíritu Santo le da a cada uno. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, en ese lapso de tiempo, cuando él murió otra vez entre comillas, descendió al abismo. Y todas esas personas que habían muerto sin el conocimiento de Dios, fueron llevadas cautivas en él. Se las llevó. Oye, Daniel, ¿y en este siglo así va a ser también? No, él ya regresa del Pero cielo. Pero y la gente que no lo va a conocer. Bye. Pero O sea, ya no tenemos excusa. Incluso aunque no tengas Biblia, tienes la creación, o sea, tienes más que creer en él. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿se acuerdan de eso? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, o sea, todos, absolutamente todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto es a donde tenemos que llegar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí saben qué es un viento de doctrina? no, unas falsas bien. doctrinas, ¿no? Ese espíritu que permea en los falsos profetas y falsos predicadores, ¿no? Pastores. No hay que diezmar. Ah, bueno, sí hay que diezmar. O sea, yo parezco veleta, o sea, me dicen una cosa, ah, sí, sí, eso es. Y después me dicen otra, ah, no, no es cierto, así es lo otro. Y así andamos. Como va un velero. Si el viento sopla del sur, vamos para el sur. Y si va al norte, pues norte o oeste, o sea, donde va el viento, ahí vamos. Nosotros no. O sea, nuestra bandera es Cristo, nuestra dirección es Cristo. Por eso es la importancia. Puestos los ojos en Daniel. No, Puestos los ojos en mis hijos. no, Puestos los ojos en mis coches. No, no. En Cristo. Y ahí no nos vamos a desviar. No hay pérdida. No hay pierde.
Y todo esto a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en el 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. O sea, yo sé que ahorita algunos pues andamos con no tanto conocimiento, otros con más, otros con menos, pero la idea es que al final de los tiempos todos lleguemos al conocimiento de Cristo, de la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos quedarnos bebés para siempre. Y esto para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. O sea, esto lo inventan los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto no significa que la Biblia tenga errores, sino que la gente, al mal usar la palabra, estos de ahí se aprovechan. ¿Sabían que si yo le rasco bien, puedo justificar que yo tenga 2 esposas o hasta 3? No, Sí. no. ¿Lo puedo hacer? Si le buscas así. Si le busco, sí, y la Biblia dice, y si ustedes no leen su Biblia, me la compran. Sí. Sí debe ser. Y que es la mayoría que no la leen. Exacto. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Saben qué es la coyuntura? La unión. La unión. La unión de... Ujú. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. En el amor. ¿Quién tiene una oreja más grande que la otra? ¿Ahorita? ¿A quién se le quedó chiquita la nariz de bebé? Ya nadie. ¿Quién tiene una mano más grandota que la otra? O sea, todo el cuerpo creció de manera pareja. Armónica. Bueno, excepto en la adolescencia, que tienes patotas de Goofy y cabeza de marciano. O sea, estás muy raro, pero al final de cuentas te compones, ¿no? O sea, todo... O te descompones. Pero al que voy es un crecimiento parejo. Sí, no hay así como que un miembro pues crezca más, ¿no? Si Armando crece mucho, pues que nos lleve a su reino, ¿no? Que nos comparta de ese crecimiento. ¿Sí? Quiere decir que Armando ya puede hacer su predicación. No saca, Armando. No le saques a Armando, no. Porque Dios lo ayuda. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada uno tiene algo que hacer, pero todos trabajan al unísono. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido hacia Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira,
hablen verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Las instrucciones a seguir. Exactamente. ¿Está fácil? ¿Cómo eso? ¿Está fácil? Sí, ¿Sí? ¿A poco sí está fácil? facilísimo. Ah, sí. No, tiene uno que aprender mucho. No solamente es aprender, es hacerlo. Ok, aquí dice Más bien. que de gentiles a gentiles hay gentiles. Seguramente. Hasta entre microbuses hay rutas. No es la misma la de La ruta Pantitlán a la de Polanco. Sí, son diferentes. En la de Polanco atracan más. Pero bueno, aquí lo que dice es que ya no anden, o sea, es la recomendación que da, no anden como los otros gentiles. ¿Pero cuáles? Los que andan en la vanidad de su mente. O sea, los que andan presumiendo, los que andan diciendo yo soy muy bueno, soy muy inteligente, por mí se hace esto, Yo puedo solo. todo eso. o sea que conocen de Dios, pero andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Sí saben qué es entenebrecido? A oscuras. Oscurecido. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Quieren ser así? Sigan neceando. Sigan neceando. Y ese es nuestro camino. Si le neceamos a Dios, vamos a terminar en tinieblas. Eso es endurecer el corazón. No le creemos. Si Dios nos dice, da, da. Si Dios nos dice, ve, ve. Si Dios nos dice, habla, habla. Si Dios nos dice, calla, calla. Aunque no llegue nada. Que hay que obedecerle. Que lo que diga Dios, eso vamos a hacer. Creo que ya no nos oye. Bueno, bueno. Siguen escuchando. ¿Ya se oye? Sí, Sí, todavía se Desactiven su cámara y nada más quédense con el audio para que sea más fácil. Ya. Bueno, entonces el asunto aquí es que uno puede andar entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por ignorancia y por la dureza del corazón. Ellos, después que... ¿Cómo? Es que sigan con el video y está muy mal su señal, por eso no se oye. La señora Bueno, bueno, bueno. Es infinito. Oye, ¿Ya se oye? Bueno.
No está llegando. Se oye, se oye. Estabas en lo entenebrecido. Exacto. En lo entenebrecido. Que por la ignorancia de ellos, o sea, y endurecen su corazón. Entonces la pregunta era, ¿quieren andar entenebrecidos? No, No, así andábamos. Necen, o sea, si uno necea, se entenebrece el corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, este es el siguiente paso, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. O sea, es lo que les decíamos desde un principio. Cristo no nos enseñó así. Por ende, pues eso no lo vamos a hacer. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿se acuerdan de su antigua manera de vivir? Sí. Despójense del viejo hombre. O sea, hay un viejo hombrecito ahí, mujercita ahí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Sí. Leyendo la palabra y aprendiendo y aplicando. Aquí dice, o sea, la orden de Dios es despojarnos del viejo hombre, ¿no? El viejo hombre. Ajá, sí. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pregunta es, ¿cómo se hace? Ah, esto Dejando requiere, todo el pasado. el 23, esto requiere una renovación en el espíritu de su mente. ¿Cómo? A través de la palabra. Y luego dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, o sea, antes hablábamos mentira, ¿qué significa, en todo caso, vestirse del nuevo hombre? Pues hablar verdad. El viejo hombre hablaba mentira, el nuevo hombre habla verdad. ¿De qué forma yo voy a cambiar mi mente? Pues leyendo la palabra, Hablando verdad, sabiendo la voluntad de Dios, ¿sí? sabiendo su palabra. Sí. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, o sea, enójense, está bien enojarse, o sea, son los sentimientos, o sea, quien diga que nunca se enoja, pues yo creo que Está mintiendo. ya casi le falta Es flotar. mentira. La diferencia de pecar, ¿cuál es? Ofender, no insultar. insultar. Humillar a la gente. Ojo, matrimonios, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. No hay como que un huequito más sabroso para Satanás cuando ustedes están peleados. ¿Se pelearon hoy? ¿Cuándo se soluciona? Mañana. Hoy, Hoy mismo. ¿Se pelearon en la noche? Ahí mismo. En la mañana, En ese mismo instante. el que hurtaba, o sea, ese es el viejo hombre hurtaba. No usted. ¿Qué necesita hacer el nuevo hombre? No está. Que no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, aquí vemos también que las ganancias mal habidas no remuneran, o sea, no te da
En cambio, el dinero bien habido te permite compartir con el que no tiene. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, hijos de toda su tal por cual. O sea, ese es el viejo hombre. ¿Con quién estoy hablando ahorita? ¿Con el viejo hombre o con el nuevo? Con los nuevos. ¿Quién me está Con el escuchando? nuevo, ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? El nuevo hombre. ¿Seguros? Seguros. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Imagínense, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando a mí se me salen esas palabrotas, ay, contristamos al Espíritu. Cuando vuelvo a mentir, contristamos al Espíritu, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Dudas? No, está No. bien. Entonces, aquí lo que vimos hoy es revestirme del nuevo hombre. Entonces, ¿cómo hay que despojarse del viejo hombre? Pues no haciendo las cosas que hacía el viejo hombre. Estamos diciendo. Dejando las malas costumbres. Háganse una lista de lo que hacen para que se den cuenta de lo todavía de lo feo que traemos. De todo lo que tenemos. Ujú. Y pues escriban lo opuesto. Chisme. ¿Cuál sería lo opuesto al chisme? Significa, Callar la boca. Calla. si no vas a decir algo para edificar, mejor no lo digas. Así es. Para el robo, dar, Trabajar. trabajar y dar. Para la mentira, la verdad. Las verdades. La verdad. Y si esa verdad hiere, pues mejor no la digo. ¿Quién me la preguntó? Oye, Dani, en la Biblia se habla mucho de que esta actitud ante el prójimo es como muy, debemos ser estas cosas a los hermanos, los hermanos entendiendo los que comparten la fe en Cristo, pero también a nuestro prójimo. Claro, O sea, no todos, solamente a Es a todos. todos. Por ejemplo, nosotros... refiriéndonos a nosotros y primeramente a los de la iglesia, pero eso no excluye al resto de las personas. A mi jefa, que es la más linda, Por ejemplo, a nuestros vecinos que tenemos en el edificio, oren por ellos. o sea, ellos son, de alguna forma, entre comillas, son conflictivos, o sea, porque yo creo que todos lo somos, pero a ellos debemos orar por ellos, no hacerlos sentir mal. ¿Dudas? ¿No? No, está bien. Pues aquí le paramos entonces. Vamos a orar y nos quedamos chulitos el día de hoy. Bueno, Señor, gracias porque sé que pues, no estás tú en la multitud, Señor, sino en los que realmente te buscan de todo el corazón. Y créenos que en nuestro corazón estaba esto escrito y en nuestro interior el desearte a ti y el glorificar tu nombre, el darte las gracias por todas las bendiciones, darte gracias por la vida, Señor, y decirte que para nosotros, pues tú eres el todo, el gran yo soy, nuestro Dios, Padre, omnipotente y omnisciente. Tú conoces pues lo que realmente existe en nuestro corazón y como pues pedí en un principio, Señor, lo que nos hace falta es el Espíritu Santo. Seamos bautizados con Él, que por favor, Señor, creyendo nosotros, que descienda y entre nuestros corazones y habita en medio de nosotros.
Necesitamos cambiar ya nuestras actitudes, despojarnos del viejo hombre. La forma es esa, hacer lo opuesto de lo que veníamos haciendo toda nuestra vida. Que esto, Señor, no sea echado en saco roto, sino realmente podamos abocarnos y enfocarnos hacia la verdad, hacia la vida, hacia quien lo posee todo, que es nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Gracias, mi bendito Dios, gracias, amado, gracias por la vida y gracias por los que estamos aquí presentes y los que pues también nos van a oír. Le damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. 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 No va a haber Muchas gracias, Daniel. clase, Gracias, Daniel. ¿Ya le cortaste? no va a haber clase, yo creo que 1 o 2 semanas, ¿verdad? 2 Debes de semanas. platicarles para que escuchen, porque no les he dicho nada. 2 semanitas. Me voy a las Colombias Está bien. con mi hermano. Muy bien. Ahí les encargo mucho que oren por nosotros. Pues vamos como Pablito a ver qué de mal han hecho en la iglesia de allá. No, no, sí, nos vamos a enfrentar a cosas medias fuertes, pero bueno, en el entendido de que Dios es quien controla todo y por eso pues pedimos que oren por nosotros para que nos dé gracia a la hora de hablar y que sea su Santo Espíritu el que penetre y nos convenza de pecado. No hay más, no hay otra petición. No sabemos si regresaremos, pero en Cristo pues ponemos nuestras vidas y sabiendo que pues Él es el quien nos sostiene y nos da todas las cosas. Que Dios los acompañe. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y los proteja. Así será. De todas maneras les estamos avisando cuando, pues será dentro de 3 semanas, ¿verdad? Más o menos, pero ya les estamos avisando. Órale, pues. Fijo. Está bien.